Constaí, catedrático universitario, especialista en la rama penal y constitucional. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos. Vamos a hablar de la eutanasia hoy día. ¿Por qué hay una diferencia cuando aún no esté despenalizada la eutanasia? Me explico mejor. Si no estuviera la eutanasia consagrada como una posibilidad que la pueda acceder un paciente terminal con respecto a su médico tratante o médico que contrate, ¿qué diferencia hay si no estuviera despenalizada entre un asesinato y un homicidio? A ver, hay diferencias sustanciales, ¿no?, entre conceptualmente lo que es un asesinato y lo que es un homicidio. Al hablar de la eutanasia, descartamos totalmente el asesinato. Hablaríamos en todo caso, si es que no estuviera como está el día de hoy, despenalizado con ciertas características, solamente de un homicidio. ¿Por qué me refiero a esto? Los delitos contra la vida, podríamos decir que hay 3 delitos que normalmente son los más comunes. El homicidio, que significa dar muerte a una persona. En segundo lugar, el asesinato, que viene a ser un homicidio con una carga mayor de relevancia penal. ¿Por qué? Agravantes. Son circunstancias constitutivas y modificatorias de la infracción. También pueden existir agravantes. Ya voy a dar una pequeña explicación más amplia sobre esto. Pero también puede existir el homicidio culposo, que es distinto. Entonces, la diferencia entre el homicidio y el asesinato es que el homicidio simplemente es el hecho de dar muerte a una persona sin la aplicación de alguna circunstancia constitutiva o modificatoria de la infracción. En el asesinato, yo doy muerte a una persona, pero con alguna de las 10 circunstancias o elementos constitutivos o modificatorios de la infracción. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda matar a mi descendiente, hermano, hermana, pareja o en este caso a mi cónyuge. Entonces aparece en todo caso un asesinato. El hecho de que yo busque con propósito la noche o el despoblado. El hecho de que yo, por ejemplo, utilice un medio que pueda provocar grandes estragos. El hecho de que yo aumente deliberada e inhumanamente el dolor de una persona o en su defecto lo ponga en una situación de indefensión. Son algunas de las causales que provocarían que el homicidio deje de ser un homicidio y se convierta en un asesinato. En el homicidio culposo es distinto porque yo no tengo la intención de poderlo cometer, simplemente se presenta. Entonces, sí tenemos algunas diferencias. ¿Y en la eutanasia no tienes la intención de quererlo cometer? En la eutanasia hay la intención, pero hay una particularidad. ¿Qué significa este término y cuáles son las modalidades o las variables que podemos tener? En el procedimiento de la eutanasia, una persona que padece, en este caso, una enfermedad o una situación que está afectando a su salud y que genera un dolor muy grande y muy fuerte, que no tiene marcha atrás, solicita voluntariamente, en este caso, un especialista, culminar con ese dolor, culminar con esto que está pasando. Entonces, en el momento en que busca el auxilio de una persona, no hablamos de una de las circunstancias constitutivas o modificatorias del delito de asesinato. No hablaríamos, por ejemplo, que el médico tomaría un arma de fuego, dispararía y mataría a una persona, o con un cuchillo, por ejemplo, que genere 10 puñaladas a una persona. En el caso hipotético que eso pase, no se está aliviando el dolor, más bien por el contrario, se estaría aumentando deliberadamente el dolor de una persona. Entonces no podríamos hablar de que efectivamente existiría esta particularidad. Cuando se habla entonces del tema de la eutanasia, se habla particularmente del hecho de que voluntariamente una persona, bajo estas circunstancias, solicita la aplicación de este procedimiento médico. ¿Para qué? Para tratar de bajar o eliminar, en todo caso, con dignidad, un sufrimiento que tiene por un padecimiento que no tiene marcha atrás. Aclarado esta diferencia que es necesario para contextualizar, ¿qué sucedió en la Corte Constitucional con el pedido de la señora Roldán, que fue concedido? ¿Qué pidió? ¿Qué se le dio? ¿Qué efectos tiene? A ver, hay una sentencia que está dictada de efectos inmediatos. Sí quisiera, antes de poder entrar a este tema, explicar un poco más cuáles son las variables que podemos tener en lo que se dice en la sentencia con relación a la eutanasia. Porque hay varias modalidades y que se recogen no solamente en el Ecuador, sino a raíz de en la mayoría de los países que lo acogen. En este caso, la eutanasia como concepto madre es lo que habríamos conversado, pero también hay ciertas diferencias, como por ejemplo la eutanasia activa
que la podemos dividir en una eutanasia voluntaria o una eutanasia avoluntaria. O sea, hay una diferencia acá. O la eutanasia pasiva. ¿A qué me refiero con la eutanasia activa? La eutanasia activa es aquella mediante la cual la persona que padece de una enfermedad, que ya sabemos que no tiene cura, que no tiene regreso, que genera una afectación y un sufrimiento, expresa y directamente solicita la aplicación del procedimiento. En la eutanasia voluntaria, la eutanasia activa avoluntaria, la persona que se encuentra bajo este padecimiento no está ni en conciencia ni en voluntad de poder tomar la decisión y necesita en este caso la participación de su representante, es decir que hay una solicitud no de la persona que tiene la enfermedad, pero sí de su representante. Y la eutanasia pasiva es aquella mediante la cual no hay tal solicitud, pero por principio de autonomía y libre desarrollo de la personalidad, yo que tengo la enfermedad no accedo y deseo no seguir los tratamientos médicos respectivos. Entonces, estas son las clasificaciones en los sistemas de eutanasia que existen hoy en el Ecuador, pero existen en la mayoría de los países que tienen este procedimiento que académicamente es lo que se conoce. No es factible confundir también, esto es importante aclarar, los cuidados paliativos al procedimiento de eutanasia. En los cuidados paliativos, lo que se busca en este caso, acorde de los equipos médicos, es de que se mantenga la vida de una persona con un dolor manejado a través de los tratamientos respectivos. Por eso me parece acertado, la Corte Constitucional genera esta diferencia como tal. Con estas aclaraciones, ¿dónde se presenta el problema? En todos los países donde se discute este tema de la eutanasia. Vamos a citar, porque estamos acá, en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador existe un delito que se llama el homicidio, que conversábamos hace un momento, que expresamente dice que la persona que dé muerte a otra tiene una pena privativa de libertad. No se generan exclusiones como tal. En el momento en el cual yo, si tengo una enfermedad incurable, que no tiene retroceso, que me genera dolores permanentes, ¿qué puedo hacer yo para poder solucionar esto? Le puedo pedir en este caso a un médico que lo haga. Si el médico accede, estaría encasillando y adecuando su conducta a un delito de homicidio. Aquí nace toda la discusión y así ha nacido toda la discusión en todos los países del mundo. Quizás el país más cercano a esto viene a ser Colombia, que en 1997 genera básicamente esta posibilidad de que se practique la eutanasia, pero curiosamente 18 años después de que se permitió la eutanasia en Colombia, se practica el primer caso, precisamente por los conflictos que existían al momento de armar la ley respectiva. Cuidado, nos puede pasar lo mismo acá en el Ecuador. Perfecto. Estamos viendo el punto de vista legal. Daniel, dele la bienvenida a nuestro siguiente panelista, con el que vamos a compartir desde el punto de vista médico el tema. Gracias, Ramiro. El doctor Héctor Rosero, quien es experto en salud pública, secretario nacional de la Federación Médica Ecuatoriana. Bienvenido a este panel sobre la eutanasia en Radio I99 Diálogo. Doctor, bienvenido. Muy buenos días con todos. Estaba escuchando atentamente el criterio del prestigioso panelista. Comparto muchos de los temas, pero realmente es una gran preocupación para los médicos. Igual, ya tuvimos el problema primero en el tema del aborto asistido, en el caso de violación, y en que los médicos teníamos el derecho a la objeción de conciencia. Realmente es un proceso muy tenoso, ya que lo dijo, es verdad, la eutanasia asistida, en el caso de que los pacientes estén conectados a un ventilador mecánico y ya que él no tiene conciencia, sea una persona calificada quienes den el veredicto para poder decirle la autorización para poder tomar esta pauta. Pero realmente en el Ecuador, como ya lo dijo muy bien el panelista, estamos entrando en un caso que puede ser como un suicidio, perdón, un homicidio, o en el caso de que el paciente acceda en un homicidio. Un suicidio. Entonces tenemos que tener clara esta situación para nosotros poder determinar como médicos cuál va a ser la posición. Obviamente los médicos siempre estamos al lado de los pacientes y procuramos salvar vidas. En este caso es una situación bastante penosa. Tenemos a nivel mundial, solo tenemos 11 países, inclusive en Estados Unidos, algunos estados, el primero que fue Oregon, pues Washington y actualmente New Jersey y otros estados más, que ya permiten el tema de la eutanasia.
pero realmente tenemos a nivel mundial solo 11 países que están aprobando este proceso. Doctor, permítame un momentito. Usted ha dicho un antecedente que es el aborto por violación, ¿ok? Pero hay otro antecedente del cual nadie habla, pero que está allí latente y es real. Por ejemplo, en un caso de un paciente con cáncer terminal que ya no hay nada que hacer, los doctores, ¿qué es lo que hacen? Le hacen terapias del dolor, le hacen tratamiento paliativo para que los últimos momentos de su vida, evidentemente, sean lo menos doloroso posible. Ahí el doctor no está tratando de salvar una vida, está tratando simplemente de hacer un acompañamiento para que la fase final o hasta donde llegue sea lo menos doloroso. Haciendo un símil entre esa situación que ya existe, que no está normada por si acaso, no está normada porque habrá doctores que darán morfina o algún paciente o algún medicamento como para que ni sienta, pero eso no es una vida, ¿verdad? No es una calidad de vida, sino simplemente es una calidad de muerte. O sea, una situación que ya se está dando. En el caso de la eutanasia es una situación ya definitiva y acelerada, de cierta forma por terminar. ¿Ahí hay una diferencia científica o es una diferencia ética en los procedimientos? Eso ya se dijo en Madrid en el 2009, lo que usted está diciendo. Realmente lo que estamos accediendo es a que, como usted lo dijo muy bien, se usa morfina o algún anestésico en dosis ya no terapéutica, sino una dosis mortal, en donde el paciente, pese a su limitación de estar conectado a un ventilador, en unos casos, o en este caso en casos oncológicos o hematológicos, que tienen una depresión total, sabemos que no hay regreso. Y sin embargo se les da una calidad de vida y se ha accedido ya a ese tipo de terapias, pero bajo la autorización principalmente del mismo paciente. Ese es el caso de la eutanasia que ya se ha dado en España, por ejemplo. En Madrid se dio este caso y podemos determinar que nosotros como médicos tenemos el derecho a no hacer el tema, ¿no? Simplemente solamente que sea una resolución judicial que nos obligue a tomar esta determinación. Miguel, la sentencia, doctor Costaín, la sentencia que emite la Corte Constitucional se circunscribe para el caso particular de la señora Roldán, pero también da una tarea a la Asamblea Nacional y a los organismos que tienen que ver con la salud pública. ¿Cuál es esta tarea? A ver, sí y no. Tradicionalmente lo que se ha planteado es una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? En el mundo del derecho constitucional hay varios sistemas de control constitucional. Si a mí me afecta en un derecho a nivel particular, por ejemplo, que lo haga una persona particular o una autoridad del Estado, yo puedo plantear un sistema de control concentrado que es distinto, por ejemplo, o un sistema de aplicabilidad directa, lo que se conoce como las llamadas acciones de protección, las acciones de habeas data y demás. Si yo siento que mis derechos están siendo vulnerados a ruego de una norma, de una ley que se encuentra publicada en el registro oficial, cuyos efectos son para toda la colectividad, índole general, el camino que yo tengo que tomar se llama un control abstracto de constitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad toma ese camino. Cualquier persona que tome la decisión de plantear una demanda ante la Corte Constitucional, esta acción de inconstitucionalidad, la gane o no, los efectos van a ser erga omnes. Para las personas que no son abogados, significa efectos generales para todo el mundo. Es decir, ya no va a haber más demanda de inconstitucionalidad. Ya no, porque ya está, la Corte finalmente emite su criterio. Emite su criterio y dice, en síntesis, 3 cosas. Punto 1, una constitucionalidad condicionada al artículo 144 del homicidio, donde da las causales por las cuales un médico, si es solicitada la aplicación de la eutanasia, no es responsable penalmente. Segundo, una constitucionalidad aditiva en el Código de Ética Médico, porque están modulando el artículo 6, que determina que habría que el médico en este caso mantener el cuidado y la salud del paciente. Se genera un agregado indicando los requisitos por los cuales el médico no podría hacerlo. Y en el artículo 90 del Código de Ética Médico, la Corte dice, eso es inconstitucional. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque el artículo 90 del Código de Ética Médico le prohíbe básicamente al paciente abreviar la muerte del mismo. Entonces, eso es lo que termina diciendo finalmente la Corte. O sea, va a ir una serie de reformas a varios reglamentos, claro, y leyes ecuatorianas. Esa es la decisión formal. Ahora, la Corte dice, esta sentencia es de cumplimiento inmediato. ¿Dónde se presentan los temas interesantes de discusión?
que normalmente hay ocasiones que se llama la constitucionalidad por conexidad. Es decir, que muchas veces la Corte Constitucional, al tomar una decisión, identifica que hay normas infraconstitucionales que hay que comenzar a modular. Por eso es que se establece esta constitucionalidad aditiva y la inconstitucionalidad de estos artículos del Código de Ética Médico. Pero sin embargo se generan obligaciones. Aquí viene la parte interesante. Se le dan 2 meses al Ministerio de Salud para que presente el reglamento del procedimiento de la eutanasia. 2 meses. Se le dan 6 meses al Defensor del Pueblo para que presente el proyecto de ley a la Asamblea y que regule el procedimiento. Y luego 1 año desde que recibe el proyecto la Asamblea para que lo apruebe. ¿Cuáles son las cosas de estar atentos ahora y verificar qué es lo que puede pasar? En el procedimiento parlamentario, que quizás, no sé si ahora venga el doctor Hugo Calón, se le podría consultar, que es el experto en la materia. Déjele tarea. Las cosas realmente que podrían pasar ahora en la Asamblea. Porque esto hay que debatirlo. Y ya hay un antecedente de lo que pasó en la misma sentencia de la Corte Constitucional, donde despenalizó el aborto por violación y dio una tarea similar, en este caso, a la Asamblea Nacional para que lo pueda ejecutar. Entonces, hay mucho por debatir todavía. Entonces, muchas personas se preguntarán, ¿qué pasa el día de hoy? ¿La señora Roldán puede acceder a la eutanasia? La respuesta es sí. ¿Qué pasa si una persona está en la misma situación tal vez y desea hacerlo? Ese es el punto de discusión. Porque como tenemos una transitoria de 2 meses para que se presente el instructivo, 6 meses para que se presente el proyecto y 1 año para que la Asamblea lo apruebe, es normal tal vez el temor de un médico de decir, bueno, entonces espero a que esté el reglamento, porque yo necesitaría saber, como pasó en Colombia, por ejemplo, que se genere el comité de ética médico, el comité de bioética, y diga, bueno, este es el procedimiento. Técnicamente, ¿cuál es el mecanismo científico adecuado para poder calmar el dolor y poderlo hacer? Entonces, desde el ámbito de mi competencia, yo lo que podría sostener es lo que ha pasado con la Corte, pero quizás acá mi compañero panelista nos podría ayudar científicamente cuál es ese mecanismo a nivel médico para poder aliviar en este caso el dolor de la persona que está solicitando el tema de la eutanasia. Le ha tirado un 7 minutos. Sí. Gracias por el balón, acaba de llegar a esta cancha. Okay. Lo que les estoy diciendo, y como dije hace un rato, estamos hablando de la eutanasia indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente oncológico que tiene un proceso ya terminal, en el caso se utiliza secuencialmente dosis de morfina. Llega un momento en donde la dosis terapéutica cambia a dosis letal, lo que decimos en farmacología clínica, decía, bueno, hasta este momento es una dosis que va a calmar el dolor. En el momento que se incremente esa dosis, se va a producir una depresión respiratoria y el paciente entra en un paro sin necesidad de que regrese. Es por esto que nosotros tenemos que tener claro cuál va a ser el flujo de actividades. Por ejemplo, puede ser una eutanasia producida por un tema farmacológico, ¿sí? O puede ser en el caso de que un paciente esté conectado a un ventilador mecánico, que ya haya muerte cerebral, como lo dijimos hace unos días que estuvimos acá conversando, vía Zoom, en donde ¿qué es lo que hace? Usted le desconecta el respirador asistido y el paciente fallece. Y eso se da en muchos de los casos que lamentablemente no han sido normados y que de pronto el familiar firma una autorización para desconectarlo y el paciente fallece en ese caso. Entonces tenemos que nosotros tener una figura clara, que es lo que no pasó en el tema del aborto. En el tema del aborto, la Corte Constitucional lo remitió a la Asamblea y hasta ahora no tenemos una normativa para este tipo de situaciones, los facultativos médicos. ¿Cómo es la experiencia en otros países, en Estados Unidos? ¿Cómo es el proceso de eutanasia? ¿Alguien la solicita o alguien, por ejemplo, deja su voluntad previa indicando que si sufre un accidente de tránsito, si por A o B sus capacidades quedan reducidas a nada, a cero, se lo deje morir? Así es. Eso ocurre, ¿verdad? Así es. Ok, pero hay un procedimiento. Acá no hay nada de eso. Al momento la Autoridad Sanitaria Nacional no ha normado. Es por decir un caso, usted tiene un proceso oncológico, usted firma una autorización, un consentimiento informado para no someterse a más. No ser revivido. Okay. Y lo otro, ¿cuál es la postura del cuerpo de médicos ecuatorianos? ¿Van a intervenir? ¿Van a ser parte de la redacción de este reglamento? ¿Van a solicitar ser escuchados primero por el Ministerio de Salud, porque es lo primero que tienen que hacer, y luego la Asamblea? Bueno, esperemos que el Ministerio de Salud nos abra las puertas por este tema. Ya lo dije públicamente, nosotros tenemos un comité de bioética en la Federación Médica Ecuatoriana y los bioéticos van a formular un tema, igualmente tomando la experticia y la experiencia que tienen
hace mucho tiempo en Europa, ¿no? Esto viene desde el tema del año 2000. Al momento hay 11 países, incluido el Ecuador, que están practicando, y ahora también entramos en el camino de la eutanasia, como ya lo dijo muy bien mi compañero panelista. Colombia fue quien abrió las puertas en América, y últimamente el último estado en entrar en Estados Unidos fue Washington. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va normal, va a dar un flujo. ¿Cómo vamos a hacer los procedimientos? Si de pronto en los procesos oncológicos usamos un tema de asistencia farmacológica, en el caso de los procesos de muerte cerebral vamos a usar desconectar a los pacientes, pero todo tiene que ser un flujo adecuado y con un familiar calificado que nos autorice el tema, porque realmente la preocupación va a este punto, y habrá quienes tengan la libertad de objeción de conciencia y no querer practicar una eutanasia y saber que yo me inhibo si es que me van a obligar a hacerlo o no. Entonces, ese es un tema ético más que todo de los médicos. Doctor, 8 de la mañana. Así como el derecho es dinámico, la sociedad va cambiando y se adecua a las distintas conductas, supongo yo que la medicina es igual, ¿no? Va creando especialidades, va creando nuevos campos de investigación. Esto sin duda abre un nuevo campo de investigación. Por supuesto. Tenemos parte de lo que es la medicina legal. Tenemos a muchos médicos que les ha gustado las leyes, también son médicos y abogados, y bajo ese parámetro tenemos hay muchos que tienen doble titulación, y vamos a trabajar nosotros como Federación Médica en proponer, como siempre hemos sido propositivos. Tenemos ya la ley de carrera sanitaria con un reglamento que está por aprobarse esta semana. Tiene que dar el presidente la aprobación, y que sabemos extraoficialmente que, como usted sabe, van a poner 7 u 8 transitorias para normar. Quiere decir que nos van a dar solamente un tiempo largo. Se aprobó el reglamento, sí, pero no hay presupuesto, no tenemos la normativa, y vamos a esperar un año, dice el reglamento de las transitorias, para aplicar la normativa. Es como que darle largas a algo que debió haberse solucionado. Doctor Gostay, te dijo algo que a mí me da vuelta en la cabeza. Que la sentencia es erga omnes. Es para correcto, todos. Es para todo el mundo. Para todo el mundo significa que para un caso similar se puede aplicar, y usted replicó diciendo, ahí viene la duda. ¿Ya? Entonces, si hay alguien, ya no es la señora Roldán, es el señor Pedrito Juan, ya, que está en la misma situación y que quiere que se le practique la eutanasia, ¿podría aplicarla sin ningún límite? El artículo 144 ya se encuentra reformado. O sea, ya se encuentra la constitucionalidad condicionada y el agregado, que no es responsable el médico, no es responsable penalmente quien haya actuado por consentimiento expreso y directo de la persona que lo solicite, o del familiar o representante legal de vida o representante de esa persona en el caso que no pueda expresarlo, frente a un padecimiento o un dolor intenso y una enfermedad que venga a ser, que no tenga capacidad de regresión. Entonces, eso ya está en el artículo 144. ¿Dónde está la laguna axiológica, por así decirlo, o lo que creo yo que hay que tener un poquito de prudencia? Si estaría yo del otro lado, de parte de un médico, y me consultan el tema. Esperar al menos los 60 días únicamente, los 2 meses. ¿Por qué? Porque la sentencia en este sentido es bastante clara. Creo que va a ayudar mucho el hecho de que hayan puesto solamente 2 meses para que, en este caso, el Ministerio de Salud emite el reglamento. Emitido el reglamento con los defectos que tal vez podría tener o con las virtudes que podría tener, ya un médico puede estar totalmente tranquilo con ese reglamento sumado a lo que ya está en vigencia. Entonces podríamos decir que se debería practicar. Si la Corte Constitucional no hubiera puesto ese elemento y hubiera esperado únicamente a que la Asamblea lo trate, entonces estaríamos hablando que demoraría 1 año y medio en que esto podría ya en la praxis entrarse a aplicar. A nivel normativo ya está. O sea, si usted me pregunta el tema técnico, normativo y jurídico, ya está vigente. Pero lo jurídico tiene que combinarse con la realidad y con la práctica. Entonces, en la realidad y en la práctica, habría que esperar ya pronto que se emita ese reglamento, y ya con eso un médico puede tener la tranquilidad de poderlo hacer. Hay que ver qué pasa en la Asamblea sobre lo que cita acá el doctor referente a la objeción de conciencia. Si eso se elimina, si eso se mantiene o no, y cuáles son las variables y el debate que podría resultar dentro de la Asamblea Nacional. Podría resultar que esa objeción de conciencia
te dicen y la quitan diciendo, ¿sabe qué? Así como usted tiene el derecho a salvar la vida, tiene la obligación como médico de salvarle la vida a un paciente, el enfermo terminal también tiene el derecho a bien morir. ¿Podríamos equiparar esos derechos? ¿Se siente cómodo o no? No, me siento bastante incómodo en el tema, porque la Asociación Médica Mundial califica la eutanasia como un hecho contrario a la ética y a la bioética médica. O sea, para mundialmente los médicos ya se han pronunciado sobre este tema y están contrarios al tema de la eutanasia. Estoy hablando en términos mundial y generalizando. Habrá médicos que no quieran realizar este procedimiento y también tienen el derecho constitucional a no hacerlo. Usted no me puede obligar, por decir algo, a yo ponerle una pistola en la cabeza porque usted tiene cáncer y yo pegarle un tiro. Es lo mismo. Simplemente ya lo discutimos antes de la entrevista. Simplemente que en vez de pegarle un tiro yo le aplico una dosis farmacológica letal, doctor, contesta ahí que no es igual la cosa. Hay diferencias, sí. Yo creo que todas las posiciones a nivel personal, no referente a este tema, y cada quien tiene su pensamiento con relación a esto. Mi posición más bien es de la parte técnica, ¿no? De la parte jurídica. ¿Y cuáles son las interrogantes que podemos tener acá? O sea, ¿la Corte hizo bien o hizo mal? No podemos decir que hizo mal, porque el argumento que utiliza la Corte es correcto. Para poderlo explicar de una forma más sencilla, la Corte se consulta, bueno, ¿la inviolabilidad de la vida es absoluta o es relativa? La Corte dice, la inviolabilidad de la vida no es absoluta, es relativa. Voy a poner ejemplos. ¿Qué pasa si una persona tal vez llega, lo trata de matar a usted, va con un arma de fuego, usted tiene otra arma y se defiende? Una legítima defensa. Entonces, para el contexto jurídico ecuatoriano, ya el derecho a la inviolabilidad de la vida no es absoluto. Tiene sus escenarios particulares. Entonces, ¿por qué? Porque se puede presentar esta situación. Bajo ese argumento, también, por ejemplo, la inviolabilidad de la vida parte sobre este tema de la vida digna. Y esto es lo interesante que dice la Corte Constitucional. El análisis de la vida digna parte precisamente de tener un requisito o una situación de subsistencia que tiene que ver igualmente con esta dignidad al poderlo hacer. Entonces, ¿qué dignidad tal vez puede tener una persona en su libertad y en su principio de autonomía, donde realmente la vida para él representa un dolor totalmente, permanentemente sobre este punto de vista? Entonces, ese contexto y ese análisis es lo que lleva en este caso a la Corte a decir, un momento, si bien es cierto, tipificamos el delito de homicidio, vamos a generar una constitucionalidad condicionada, agregar algo referente y permitirle a un médico que solamente cuando se cumplan estas circunstancias, hay que ser muy claro con esto. No es que cualquier persona puede decir de pronto mañana, no, yo ya no quiero vivir, venga, ayúdeme. No, hay que cumplir taxativamente los requisitos. Punto 1, solicitud expresa de la persona que lo desee realizar. Y si no lo puede hacer, a través de quien lo represente. Consentimiento informado debidamente, para eso basta el reglamento. Segundo, que exista un dolor permanente, que no se pueda regresar, que exista realmente una enfermedad incurable que lo pueda generar. Entonces, los requisitos son correctamente definidos. Y de ahí entramos ya al debate de conciencia de cada uno, ¿no? Ver realmente si estamos de acuerdo o no sobre este tema. Pero a nivel jurídico, normativo, yo creo que las cosas están claras y estarán más claras en los próximos 2 meses que esté el reglamento. Unos segundos, que quería aclararle. Hay enfermedades como la que tiene la señora Roldán, una esclerosis que le paraliza totalmente al tema de no poder realizar ninguna actividad por ella sola. Entonces, hay enfermedades como ahorita la distrofia muscular de Duchenne, que sin embargo se abre el debate en el sentido de que no, el medicamento, ahorita el CHAMP el Comité de Bioética de la EMA dice que tiene una eficacia condicionada. Pero ¿qué hacemos con ese tipo de pacientes? ¿Le damos cuidados paliativos o podemos darle un medicamento que puede ser? Porque es una enfermedad progresiva que termina con la parálisis cardíaca. Entonces hay que categorizar las enfermedades, categorizar los temas y poder tener una lista clara en dónde podemos nosotros practicar una eutanasia. ¿Cómo hacerlo? Era un segundo, doctor. Es que ya se nos fue el tiempo. Okay. La verdad, es un tema apasionante e interesante. Yo creo que este tema lo retomamos cuando haya reglamento, ¿le parece?
volver a charlar sobre Cuando el se asunto. esté debatiendo el reglamento. Exactamente, para ir dándole insumos a la asamblea y ojalá que esta vez lo lleven y lo tomen en cuenta, doctor Costaín, lo que usted diga. Y también Es que él ya fue y le saludaron a la bandera con sus criterios, ¿no? Pero esto es un tema que también los médicos tienen que estar ahí. Oiga, me manda una broma a un oyente y me dice si se puede conseguir terminar la enfermedad de la esposa que le molesta todo el día, sobre todo bajo el principio de que eso es incurable. Claro, hay que ver si el dolor y el padecimiento lo justifican. Muchas gracias por habernos acompañado, Diego. Tenemos espacio para los comerciales. Viene ya de Directos de Socioempleo el abogado Henry Cucalón Camacho.